Y venimos aquí a esto, a aprender de su palabra, a gozarnos en su palabra. Quiero que vayamos al libro de Daniel, del capítulo 2, versículo 20 al 23. Es una exhortación que el Señor me hizo y que sé que es para todos los que estamos aquí. Alguien dijo por allí: si vas a predicar y no oras, mejor no prediques. Y yo diría que si no vamos, que todo lo que nosotros los creyentes vayamos a hacer, tenemos que ponerlo en oración, especialmente nosotros los creyentes, todo, en todas las áreas de nuestra vida. Aquí en mi humilde conocimiento, ¿no?, limitado conocimiento que tengo de la palabra, yo he visto las oraciones, quizás de las oraciones más hermosas de la Biblia, de las oraciones muy bonitas. Daniel fue ese mismo que prefirió que lo tiraran al pozo de los leones antes de dejar de orar un solo día. ¿Se imaginan ustedes cómo tenía esa pasión por la oración ese hombre? Ese hombre, sin orar, no hacía nada. Si no oraba, no daba un paso. A tal grado que prefirió echar al pozo de los leones antes de dejar de orar un solo día. Podría haberla barajado, este día no, pero él no paró, se expuso. Y vamos a dar un ejemplo de las tantas oraciones. Este hombre era un intercesor de su pueblo, era alguien que siempre se humillaba delante del Señor. Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho tu pueblo? Venimos delante de ti, no merecemos nada delante de ti. Tú eres el único bueno, venimos acá porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso y perdonador. Y así las oraciones siempre empezaban con esa humillación delante del Señor. La humillación a veces suena fuerte, pero es la dependencia absoluta del Señor. Es la dependencia, el quebrantamiento, incluye muchas cosas que son de beneficio espiritual. Así que vamos a leer Daniel 2:20 al 23. 2:20 al 23. Y yo le estaba pidiendo al Señor porque me diera fuerza y sabiduría. A veces la salud no está muy bien, a veces hay muchas áreas de debilidad en nuestras vidas, muchas, todas las tenemos los creyentes, todo. Pero gloria a Dios que aquí aprendemos cómo este hombre iba donde tenía que ir siempre, a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Y en esta oración, mírenlo cómo empieza pidiendo Daniel. Aquí fue cuando tenía la tarea de revelarle el sueño al rey. Y miren cómo empieza la oración, dice. Gloria a Dios, aquí cubre también lo de los líderes y reyes. Dice en el 20. Y Daniel habló y dijo, miren cómo empieza: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y ¿qué? Y la sabiduría. El poder y la sabiduría. ¿Le hace fuerza a usted? ¿De quién son el poder? De Él. ¿De quién es la fuerza? De Él. Y dice: Él muda los tiempos y las edades. De Él es toda la soberanía. Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Dice: quita reyes, para que no nos afanemos por los líderes políticos ni del mundo. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. De Él viene todo viene de la fuerza, la sabiduría. Dice ciencia a los entendidos. Todos los científicos, todos esos ingenieros, de ahí viene todo eso. Pero empezando por la sabiduría. De Él viene todo viene de Él. Dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce a lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y vamos a llegar hasta el 23 porque este no es el tema exacto de hoy, pero bueno, esa fue una observación. Dice: a ti, oh Dios de mis padres, y aquí le está dando la gracia, te doy gracias y te alabo, porque me ha dado ¿qué? Sabiduría y fuerza, y ahora me ha revelado, ¿qué pasó? Una oración contestada. Le dio la sabiduría y fuerza y le reveló, no le dejó nada a medio,
lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto de quién, del rey. Así que, hermanos, ya sabemos a dónde acudir siempre. El cristiano no puede estar sin oración, Sabemos que muchas veces queremos ir adelante de Dios, queremos nosotros decirle a Dios, necesito tal cosa, pero ya vamos a 10 kilómetros cuando estamos encomendiando a Dios. Entonces aquí vemos cómo este muchacho, este joven, dependía absolutamente de Dios y de la oración. Vamos a orar, hermanos, pongámonos en pie. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, gracias a tu misericordia, Padre, que son nuevas cada día, Padre. Nos has dado una oportunidad más de vida, Señor. Una oportunidad más para adorarte, Señor. Una oportunidad más, Padre, para venir, Padre, con un corazón arrepentido, humillado delante de ti, como este hombre, Daniel, Padre, como este joven, Padre, que estaba humillado siempre delante de ti, estaba buscando tu presencia. Venimos en busca de ti, Señor, sabiendo que aquí, Padre, empezando desde los líderes, Padre, somos llenos de imperfecciones, Padre. Pero gracias, Señor, porque tú tienes misericordia y paciencia con nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, que nos lo revele algún pecado oculto, Padre, y que nos des la fuerza, Padre, para salir de él. Gracias, Señor, porque en tu palabra está toda la información, Señor, pero tu Espíritu Santo nos da la fuerza para apartarnos, Señor. Gracias, Jesús. Todo esto en el bello y poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hemos hablado anteriormente de dos caminos: el camino de santidad y el camino del justo. Camino, la palabra camino bíblicamente hemos hablado que se refiere a las decisiones, a la manera de vivir, a un estilo de vida. A eso se refiere la palabra camino cuando se habla en la Biblia. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque es la mejor decisión seguir a Jesucristo. Hemos hablado lo que significa santidad y también el significado. Sabemos que Dios llama a todos los creyentes a vivir apartados del pecado. Y el justo es aquel que ha tomado la decisión de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. No es alguien perfecto, no es alguien apartado del pecado, pero el justo es el que va delante del Señor, le dice: me arrepiento, Señor, quiero cumplir tus mandamientos, ayúdame. Ese es el justo en la Biblia, bíblicamente. Y hoy vamos a hablar del tercer camino que Dios me ha dado en su palabra, y es el camino de la transformación. ¿El camino de qué? De la transformación, del cambio, de la renovación. Entonces, alguien dijo por ahí que buscáramos a alguien en la palabra de Dios con quien identificarnos, y ella sería más real para nosotros. Aquí hay varios, por ejemplo, que se identifican con personajes. Yo sé que todos los que estamos aquí nos identificamos con alguien de la palabra de Dios. He visto un Alfredo que se identifica con Lucas, lleva todos los datos, lleva las fechas, lleva los números y todo lo demás. Un Rolando que le gusta mucho Mateo, el cobrador de impuestos. Y gloria a Dios, cuando nos identificamos con alguien, eso se hace más real en nuestra vida. Tenemos cantores o levitas aquí que han dedicado ya su vida a adorar solamente al Señor, y sabemos que esas son, como estuvimos estudiando en Nehemías el otro día, son murallas que se levantan para identificar al pueblo. Cuando Nehemías quería proteger al pueblo, puso porteros, puso levitas y cantores, porque era parte, la alabanza protege también, es una de las tantas cosas, pero no vamos a hablar de eso específicamente hoy, pero sí tiene esa virtud que también protege. Era una de las partes de las murallas que Nehemías quería cuidar a su pueblo, y entre ellas estaba la alabanza. Ya sabe de quién nos cuida y todo lo demás. Sé que hay varias María Magdalena aquí que desde que conocieron a Jesucristo se han dedicado a servir al Señor y no se han querido apartar más de Él. Hay muchas Esther que identificaron el propósito del Señor en sus vidas. Hay muchas Sanas también de oración, que Ana empezó orando y orando, dice, pero terminó orando disfrutando. O sea, yo sé que hay muchas personas que aquí se identifican tanto con los personajes de la Biblia aquí.
Hay tantos jóvenes como Daniel ahí que decidieron vivir en integridad, no contaminarse del mundo, y gracias al Señor y a su oración fue que Dios le dio esa fortaleza, le dio la fuerza para resistir y la sabiduría para poder avanzando en este caminar. Así que yo sé que hay muchos jóvenes aquí que se identifican con Daniel. Todos ellos tuvieron defectos, así igual que nosotros. No hay uno perfecto, solo Jesucristo. Todos tuvieron defectos. No hay uno que no haya sido, que no haya tenido defectos, solamente Jesucristo fue el que no tuvo defectos. La Biblia tiene toda la información de cómo Dios quiere que seamos transformados. En Romanos 8:29 dice su palabra. Romanos dice que quiere que nosotros seamos, voy a resumir los versículos, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que quiere que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de ¿quién? Ese es el mayor deseo de Dios, que nosotros. Por ahí el mismo Jesucristo dijo en Mateos 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos mandó Jesucristo? Que aprendiéramos de él. Si hay que imitar a alguien, perfectamente imitar a Jesucristo. Dice también en Efesios 5:1, ser imitadores de Jesucristo, ser imitadores de Cristo. Así que eso es la mayor deseo de Dios. Aquí podemos aprender algo, podemos identificarnos con alguien, pero también tenemos que identificarnos con algunos defectos, con algunas debilidades. Pero si realmente queremos lo que Dios dice, que estemos transformados a la imagen de Dios. Y como les había dicho anteriormente, aquí está toda la información en la Biblia. Queremos saber cómo Jesucristo pensaba. Miren, sigan esta secuencia porque la vamos a estar siguiendo hasta el final. Lo primero es, tenemos que averiguar cómo pensaba, cómo hablaba y cómo actuaba. Si nos vamos a la persona humana, a la manera humana, ya saben qué significa eso, ¿verdad? Cuando pensamos, cuando hablamos, a veces, y ya cuando actuamos negativamente. Pero Jesucristo está toda la información, cómo Él hacía y cómo Él vivía, cómo Él tomaba las decisiones. Ahí está la mejor información. No lo haga a su manera, porque si usted lo hace a su manera, sabe, o a la mía, yo sé cómo nosotros pensamos, yo sé cómo nosotros hablamos después de que algo malo nos pasa, yo sé cómo nosotros actuamos y sé qué decisiones tomamos cuando lo hacemos. ¿A qué? A nuestra manera. Pero si queremos saber cómo lo hacía Jesucristo, ahí está toda la información. Y el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para transformarnos y apartarnos de toda maldad. Para empezar, hermanos, empiezo con una pregunta. ¿Usted está dispuesto a ser transformado? ¿Estamos dispuestos a ser transformados? Porque hay una decisión que tomar. En el transcurso lo vamos a seguir, lo vamos a continuar investigando, pero el primer requisito de este mensaje de hoy que Dios nos está hablando es: estamos dispuestos a ser transformados. Si estamos dispuestos a ser transformados. Yo le puedo decir algo, porque aquí pueden venir los mejores predicadores, puede venir hasta el mismo Jesucristo, pero si usted no está dispuesto a ser transformado, como la Biblia lo registra en Juan capítulo 6, que todos se fueron, cuando les habló de compromiso, de obediencia, todos se fueron, casi nadie quedó. Puede venir quien quiera aquí, pero si no hay esa decisión de ser transformados, aquí vamos a hacer solamente emociones. ¿Qué vamos a hacer? Emociones nada más. Gracias, Juan. Solamente vamos a hacer emociones, pero no va a haber crecimiento, no va a haber transformación. Aquí no va a haber transformación si no estamos dispuestos a ser transformados. Creo que en Jeremías 15:19 el Señor dijo: si te conviertes, yo te restauraré. Si te conviertes, ¿qué? Yo te restauraré. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Sí, exactamente, Jeremías 15:19.
Por tanto, así dice Jehová, si te conviertes, yo te restauraré. Ah, gloria a Dios. Ahí, está bien. Yo te restauraré. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esa área? Que hay que tomar una decisión. Tenemos que permitirle al Señor y a su Santo Espíritu que trabaje en nosotros. Si te conviertes, yo te restauraré. Pero si no, ahí vamos a estar emocionales, pero no transformados. Así que hoy vamos a hablar de un ejemplo de transformación en la Biblia, de un personaje que empezó, como hemos empezado todos nosotros, tambaleando y todo eso, pero en el proceso el Señor ha tenido misericordia y lo transformó, tuvo una gran transformación. Y es Pedro, ya saben, Pedro, el cortorejas, el impulsivo, pero cobarde a la vez, el preguntón y cuestionador. Ese Pedro es el que fue transformado, tuvo una gran transformación en la vida. Así que sí, ustedes pídanle al Espíritu Santo que les revelen en qué se identifican con ese Pedro de la Biblia. ¿En qué nos identificamos? Un cabeza dura por excelencia, pero fue ¿qué? Transformado. Ahora vamos a ver por qué y cómo fue transformado Pedro. Vamos a Mateo 4, 18, 20. 4, del 18 al 20. Palabra de Dios. Ese es el primer llamado que le hace Jesucristo a Pedro. Graben algo, todo el mundo, sabemos que ya muchos lo saben, pero Jesucristo, su ministerio lo empezó con 4 personas. No fueron 12, empezó con 4. Vamos, por favor, Irán. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. ¿Qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Les pidió algo, solo que lo siguieran, solo que le siguieran. Y yo los haré pescadores de hombres. No es que yo soy el más capacitado para eso, no. Es un camino. ¿Qué fue lo único que hizo Pedro? Soltó las redes y lo siguió. Una decisión inmediata, seguida de ¿qué? De obediencia. De obediencia. Esos fueron los primeros pasos de Pedro. Ahí está una virtud en medio de todos los defectos. Y después vamos a hablar de eso, de las cosas que Jesucristo vio en nosotros. Que quizás nosotros no las veamos en otro hermano acá, pero Jesús sí. Y él vio eso. En el segundo llamado, y ya es un llamado de más compromiso, Jesús en Juan 21, del 15 al 18, ya es un segundo llamado de sígueme y sírveme. Ahí ya hay más exigencia, ya hay más exigencia. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén, gloria a Dios. ¿Y el 18 también? Sí. Sí, el 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Amén. Vamos a centrarnos en esos 3 de me amas, esos 3 me amas.
Lo primero que Pedro ya empezó a entender, ya en ese llamado, lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo ya había muerto y resucitado cuando le hace ese segundo llamado. Es lo número uno. Lo número dos, si usted nota ahí, Jesucristo no cuestiona, no le recrimina a Pedro sus errores. No le empieza, te fijaste que solo que me negaste 3 veces, te negaste. No, la única pregunta que le hace es, ¿me amas? ¿Sabe qué quiere decir cuando le preguntó me amas? ¿Sabe por qué se entristeció Pedro? Porque sabía que estaba haciendo un llamado fuerte ya, un llamado sólido. ¿Me amas? Para seguir a Jesucristo hay que amarlo de verdad. Ese otro que le decía que lo amaba, no, ese es el que lo niega. Ese sí ya estaba dispuesto a todo, a que le cortaran la cabeza por seguir a Cristo. Ahí ya le estaba diciendo, si me amas, realmente me vas a seguir. Ahí Pedro empezó a entender que porque Pedro era de los que pensaba, que tenía mentalidad guerrillera, quería cortarle la cabeza a los romanos, quería hacer todo eso, y entendió, así como muchos de nosotros, que la restauración de Israel no era política. A veces nosotros pensamos que la restauración es en otras áreas de nuestra vida. No, sino el Señor estaba hablando de restauración del alma, de los pensamientos, de la salvación. Y Pedro logró entender eso, número uno. Y número dos, logró entender que esa ya empezó a entender, por ejemplo, Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16, chino? Vamos, traigo un bate bueno ahí. Dice la palabra de Dios en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a quedarnos en eso. Estamos resumiendo para solo estudiar esa parte. Allí, Pedro anteriormente, ¿qué? No entendía esa parte. Pedro seguía cerrado que la salvación solo era para Israel, y después vamos a tener otros versículos más. Pero empezó a entender que era para los samaritanos, para los gentiles, para nosotros, para el mundo. Ya empezó a entender todo eso. Y volviendo al tema, ese me amas, cuando el Señor, le digo a ustedes, les voy a dar un pequeño testimonio, ese me amas, es una pregunta y un llamado de compromiso de alto nivel para cualquiera de nosotros. Les voy a contar un pequeño testimonio así para la gloria y honra de Dios. Una vez cuando yo fui a mi país, Honduras, a servir en las cárceles, la gloria sea para el Señor, mi hermana Luisa había planificado un viajecito ahí, que fuéramos a Roatán, que fuéramos donde no, que me había invitado, y ya había destinado 2 días o 3 días para eso. Yo ya había hecho mi plan, no voy a entrar a la cárcel tal día, pero resulta que coincidían esos días con los de entrar a la cárcel. No me dice, si no vienes tal fecha, aquí no puedes entrar. Estamos hablando de autoridades, de militares. Y me tocaba la decisión así. Yo digo, la próxima vez vengo aquí a hacer la misión de todas maneras. Y lo primerito que el Señor me salió fue con eso. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Me eché como 2 meses de enemigo a Luisa, a ojitos también, me decía, ¿cómo le vas a hacer eso a tu hermana? ¿Cómo? Pero entendí ese me amas de Pedro. ¿Me entiendes? ¿Qué significa? Compromiso, responsabilidad, un compromiso absoluto. No le digo a ustedes porque eso es un camino personal, ¿me entiendes? Eso es un área bien personal. Pero si yo le digo una cosa, yo no me pude resistir a lo que el Señor me dijo. No lo pude hacer. Mi pensamiento, ¿qué decía? Ok, la próxima vez hago otro viajecito y ese día. ¿Me ama? Al final me di cuenta que valió la pena. Aunque Luisa sigue enojada conmigo, pero valió la pena. Para la gloria de nuestro Señor. No hay más que ninguno de los que estamos aquí. Pero le digo lo que significa ese me amas. ¿Ah? Al final no me dieron ni permiso de entrar a la prisión. Con toda facilidad me dijeron así. Pero vale la pena. Cuando usted, una vez también había un pecado que me estaba dominando, que no podía, y me fui a arrodillar delante del Señor. Y le digo, Señor, dame una palabra ahí para que realmente pueda identificar que puedo vencer esto, porque no puedo, Señor, con este pecado. Y ya, sencillo, amarás al Señor por sobre todas las cosas. ¿Me amas por sobre todo el pecado? ¿Me amas más a mí? Así le dijo a Pedro. ¿Me amas más que a la pesa? ¿Me amas más que a tus responsabilidades, que a tus costumbres, que a tus amigos? Y solo la palabra es la que nos puede transformar.
Solo la palabra y el poder de Dios que nos puede transformar. Vuelvo y les repito, las decisiones van a ser personales, caminos van a ser personales y todo eso. Pero yo realmente que ni tenía planificado eso, pero no lo tenía, pero el Espíritu Santo me hizo que lo hablara y la gloria es para Él. La gloria es toda para Él, para el Señor Jesucristo. Así que ese me ama es una responsabilidad mayor, es una alta responsabilidad, como quien el Señor que le estaba diciendo a Pedro, la vez pasada me dijiste que me amaba, que estaba dispuesto a dar la vida por mí, pero era mentira. Pero el Señor no le recriminó absolutamente nada a Pedro, no lo quiso sacar. No, la intención del Señor siempre, vamos a seguir hablando, siempre va a ser restaurar, no destruir. La intención del Señor nunca va a ser pegarnos una patada y sacarnos del camino, no es agarrarnos así, ven, aquí estoy de nuevo. Restaurar. El Señor de principio a fin siempre quiso, la intención de Él fue restaurar. Entonces ahí está la otra virtud que vio el Señor en Pedro. Así como nosotros estamos llenos de defectos, el Señor sabía que Pedro era un cabeza dura, sabía que era un impulsivo, pero sabía que Pedro, entre todas esas cosas, sabía que amar y era entregado. En la Biblia al final sabemos cómo murió Pedro, dio la vida por el Señor ya después en su proceso. Pero la primera era entrega inmediata y obediencia. La segunda era que sabía amar y que era un hombre entregado. El Señor Jesucristo lo sabía. Y la tercera, que era un hombre sometido y firme. Estaba ahí siempre. Si vamos, no lo vamos a leer, pero en la historia de Juan 6, cuando el Señor empezó a hablar de obediencia, cuando empezó a hablar de compromiso, aquí ya no hay panes, aquí ya no hay peces, aquí lo que hay es el precio de seguirme a mí. ¿Qué hicieron todos? Nos vamos. Y cuando los discípulos le dijeron, no, Señor, pero mira, todo el mundo se va, hágales un poquito más suave, tranquilo. Le dijo él, ustedes también se quieren ir, tú también. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? Juan 6:68. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro entendía que no había otro lugar que ir más a Jesucristo. Y es una gran verdad esta, no sé, en mi proceso, y yo sé que en el proceso de muchos de ustedes han conocido personas o nosotros mismos, nos hemos convertido en esos cristianos selectivos y orgullosos. Señor, en esto te puedo obedecer, pero en lo otro no. En esto sí, Señor, pero en lo otro no me pidas eso, por favor. No me pidas que perdones a personas, no me pidas que dejes tal cosa. Pero, y de esa manera que le estamos diciendo al Señor, no quiero ser transformado. La Biblia dice sí o no. No hay otro, no hay término. El que es conmigo es, y el que es contra mí, no hay otra, no hay términos medios. Entonces de esa manera podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos hacer todo lo que queramos, pero no hemos dado ese primer paso de ¿qué? De transformación, de ser transformado. No lo hemos dado. Y el Señor hoy quiere que empecemos a dar ese paso de transformación. Pues no sé qué el Señor, como en Pedro, qué podemos aprender de esto, como en Pedro, qué el Señor vio en nosotros. No sé cuántas veces a nosotros nos llamaron, a través de personas nos hizo el llamado el Señor y lo rechazamos. Pues Pedro no, Pedro se entregó de inmediato, número uno. Lo número dos que tenemos que ver en todo esto, en toda esta situación, es que así como a Pedro, Dios nos puede usar grandemente a nosotros. Así como a Pedro, Dios nos puede usar grandemente a pesar de todas nuestras imperfecciones. En Pedro vio esas cosas, en nosotros puede haber visto otras cosas que solo Él las conoce. Quizás a ningún hermano te las va a decir, algún don o algo así, pero Pedro sí vio eso. Incluso cuando él todo lo que aprendió de Jesucristo al final en sus cartas lo aplicó. Si hablamos ahí, por ejemplo, que luego vamos a hablar de eso, el Señor dijo, que por gracia recibiste, dad por gracia. Y Pedro, que escribió en primera de Pedro 4:10,
poner al servicio de los demás los dones que había recibido. O sea que Pedro es una réplica de lo que aprendió del maestro, ¿Y qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros? Recuerden esto, todo este camino de transformación, todo camino es un camino de fe. Gaby, te dieron un versículo y ahí habla está cerca de los que te gustan a ti, de 1 Corintios 2:9. Ese es un camino de fe. Nosotros no lo entendemos, ni lo vemos, ni nada. Es un camino 100% de fe. Dale, Gaby. Dice la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Son cosas que nadie ha visto ni ha oído. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo es? La fe es que es lo que nos vimos. Amén. Entonces, ¿cómo es el camino de nosotros? En fe, totalmente. Ni ojos ni oídos lo han visto. Y nuestro corazón o pensamiento todavía no lo entienden todavía lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Pero es un camino de ¿qué? ¿Qué te está diciendo ahí? De fe. 100% fe. Entonces, Pedro y el Señor Jesucristo ha visto algo diferente en nosotros y va a hacer cosas diferentes en nuestra vida. Va a hacer cosas que nosotros no las entendemos, no las sabemos, pero eso va a ser cuando tenemos esa fe en nosotros, esa fe viviendo en nosotros, y sabemos que de allí es donde vamos tomados, de lo que no vemos, de lo que no escuchamos, de lo que menos esperamos. Así que, Gaby, te lo voy a seguir pidiendo, ¿viste? Ese versículo, porque en el transcurso del tiempo lo vamos a seguir. ¿Ok? Así que ya sabemos que este es un camino de fe. Vamos a hablar un poquito, ya hablamos que las virtudes en medio de los defectos. Era que Pedro, obediencia inmediata, rápido, soltó las redes y lo siguió. Número 1. Número 2, que era un hombre dispuesto a amar, porque lo convirtió ¿de qué? De pescador a pastor. Entonces era una tarea un poquito más alta de pastor de ovejas, de interesarse más por los otros que incluso hasta por él mismo. Son tareas un poquito que solo Dios puede sostener en ese ministerio. Como todos los ministerios, todos los ministerios tienen oposición, todos desde que empezamos a servir al Señor, pero bueno, lo estaba llamando ya a una tarea mayor. Entonces Pedro, el Señor sabía que Pedro era entregado, como hay muchos aquí que se han entregado por completo y que sabían amar. Y lo otro era la firmeza y el sometimiento. Cuando él dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes qué? Palabra de vida eterna. Era porque estaba sometido a qué? A esta palabra, que estaba dispuesto. Todavía estaba tambaleando, todavía estaba medio perdido, pero ya Pedro daba señales de lo que él dijo. Pedro siempre fue preguntón, cuestionador y todo lo demás. Imagínense ese Pedro cortorejas, ese Pedro preguntón, ese que siempre preguntaba y cuestionaba. Imagínense cuando el Señor le dijo, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? El Señor le dice 70 veces 7. A lo mejor Pedro le estaba diciendo, no, la primera está bien que le perdones, eso era lo que estaba esperando, pero la segunda no le cortes la oreja, sino la cabeza. Eso era lo que estaba esperando en su buena humanidad, pero el Señor siempre le respondió con amor y a veces con dureza. Yo no sé, ustedes algún día se imaginan al Señor cómo predicó. Yo a veces me pongo a pensar en el sermón del monte, no sé, pero lo escucho un hombre, me parece ver una persona calmada, una persona tranquila, predicando, enseñando, pero cuando le tocaba tirar fuerte, tiraba fuerte. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, en una ocasión, cuando quería evitar el propósito. O sea que a veces Pedro era el que más preguntaba y cuestionaba a la vez. Y entonces le dijo, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Después, en otra de las preguntas que Pedro le hizo fue cuando en la historia del joven rico le dice, mira, nadie que no es capaz de dejar esto, lo otro, sus hijos, su familia y todo, es apto para el reino de los cielos. Y vino Pedro y le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo lo hemos dejado, todo eso que tú dices. Y al Señor le dijo, es una promesa que yo la considero literal y puede ser para nosotros, para todos nosotros.
donde él le dijo que nadie que había dejado todas esas cosas haya de recibir una recompensa mayor en esta vida y en la otra. Es Lucas 18, 28 al 30. Y entonces, pero entonces uno se pone a pensar, ¿y cómo fue que empezó la transformación de Pedro? ¿Cómo fue que inició la transformación de Pedro? Ahí estamos hablando, ya hablamos de virtudes en medio de todos los defectos que solo el Señor los pudo ver y detectar. Ahora vamos a empezar cómo empezó la transformación de Pedro. Lo primero, el primer paso de transformación que dio Pedro fue el siguiente. Una cosa es seguir, caminar con Jesús, y la otra es ya empezar a ser transformado. Ahí ustedes averiguan a ver por qué parte del camino va y todo eso. Que sea el Espíritu Santo el que lo revele. Yo estoy tratando de averiguar el mío y yo sé que eso es algo bien personal, ¿me entiendes? Es algo bien personal. Pero cuando Pedro, esa transformación empieza cuando nos humillamos delante de Dios. Vuelvo y le repito, la humillación suena algo fuerte, pero es necesario. La humillación es reconocer que somos pecadores, es el arrepentimiento, es reconocer que no soy bueno, es eliminar ese yo que dice la hermana Mónica. ¿Cuál es el yo único, Mónica? Yo no puedo, yo no soy nadie, ese es el único yo, ¿me entiendes? Para empezar es el camino de transformación. Y Pedro, hasta él mismo, vuelvo y le repito, Pedro, todo lo que estaba en los evangelios, al final en su carta, ya en su madurez, ¿qué hizo Pedro? Todo como una especie de redacción. Dijo en 1 de Pedro 5:6, creo que, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, porque Pedro en los evangelios, después de haber negado 3 veces a Jesús, dice que ¿qué? Que lloró amargamente. Lucas 22:62 dice que Pedro lloró como amargamente. El arrepentimiento bíblico, ya ahí Pedro ya empezaba realmente a ser transformado. El arrepentimiento bíblico implica una aflicción por el pecado, una tristeza por el pecado. No son lágrimas de cocodrilo de 2 minutos y después ya no. Estamos hablando de una aflicción y tristeza por el pecado. Pedro fue alcanzando eso como número 1, caminando con Jesucristo, lo número 1, y después tuvo un encuentro en Pentecostés con el Espíritu Santo, un encuentro real. En el libro de los Hechos está ese encuentro real. Y la pregunta que les digo a ustedes, ustedes han experimentado, yo sé que ya estamos caminando con Jesús, pero han experimentado ese encuentro real con el Espíritu Santo. Lo han experimentado ese quebrantamiento genuino, ese arrepentimiento verdadero, decir, Señor, no puedo más. Cuando ustedes experimenten eso, van a saber lo que es paz, van a saber lo que es haberse quitado así como, no sé, como una operación, lo que sea, como, no sé, como cuando vomitas algo que te hacía daño al estómago, y es una transformación, pero es solamente cuando realmente experimentamos ese quebrantamiento, ese arrepentimiento verdadero. Yo creo que lo mejor que nos podría pasar a nosotros es que no quede nada de ese viejo hombre, ese debe ser la meta, y ser transformados completamente por el Espíritu Santo. Como decía el apóstol Pablo, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso, que sea Jesucristo el que realmente vive en nuestra vida. Así que empezó esa transformación. ¿Por dónde empezó? Por el quebrantamiento, por humillarnos delante de Dios, por el arrepentimiento, como lo quiera traducir. Por ahí empezó, Señor. He sido un chismoso, he sido un fornicario, he sido un ladrón, he sido un mentiroso. Toda mi vida he sido un mentiroso, y yo reconozco que Satanás es el padre de la mentira y le he estado sirviendo a él. Todo este tiempo le he estado sirviendo a él, Señor, porque soy un mentiroso. Y llorar, y ese quebrantamiento verdadero ahí empezó la transformación de Pedro. Después de que negó a Jesucristo 3 veces, se sintió quebrantado, y ahí empezó esa transformación. Otro de los episodios de Pedro, no lo busquen porque es un poquito amplio ahí, es que Pedro
Dios le dio un espíritu enseñable y de mansedumbre. Un espíritu enseñable y de mansedumbre. Gracias, Julio. ¿Y por qué? Porque Pablo, en Gálatas, creo que está del 2:14 en adelante, Pablo lo confrontó y le dijo: Pedro, ¿por qué tú actúas de una manera delante de los judíos y por qué actúas de otra manera delante de los gentiles? Y le empezó a explicar: mira, nosotros no predicamos la salvación acaso. ¿Y qué pasó? Lo corrigió, ¿qué? Bíblicamente, le empezó a hablar de la Biblia. ¿Y qué pasó ya con ese Pedro? No le dijo: no, ¿qué me vas a decir a mí, tú asesino? Si tú eres un asesino, Pablo, y eres nuevo en esto. Yo estuve con el Señor Jesucristo 3 años, a mí no me van a enseñar nada. Pero no, ya, Pedrito, tranquilo, calmado. ¿Qué significa eso? Transformación, ya humillado delante de la mano de Dios. La palabra de Dios, como Jesucristo nos enseñó, dice que nosotros debemos de corregir con espíritu de mansedumbre. ¿Para qué? Restaurar. Para restaurar. Y cuando nos corrigen, también tenemos que aceptar esa corrección con mansedumbre, especialmente cuando viene de la Biblia, de la palabra, acompañado de la palabra de Dios. La otra parte es que muchas personas cuando piensan en Pedro, solo piensan en ese Pedro de los evangelios, piensan en el Pedro ese cortorejas, en ese impulsivo, en ese Pedro que estaba preguntando, cuestionando. Pero hay una parte de la Biblia, habla también del Pedro que dice en Hechos 4:13. ¿Quién tiene Hechos 4:13? ¿Alguien lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Amén. Era evidente la transformación de Pedro, ¿verdad? Todo el mundo reconocían que habían estado ¿con qué? Con Jesús. Y eran hombres de que sin letras, del vulgo, dice otra vez. Pero más sin embargo, ahí podemos aplicar lo de imprudente a elocuente. Imprudente a elocuente. Todo el mundo sabía eso. Pero ¿qué entonces pasó con ese Pedro de los evangelios al Pedro de esas últimas cartas? O al mismo de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro tiene dos cartas, 2 libros en la Biblia, escritos con una nitidez excelente. Hay muchos comentaristas que dicen que fue que les ayudaron y todo eso. Yo en eso no me meto, pero para mí, humildemente, fue suficiente con haber caminado con Jesucristo y haber tenido el Espíritu del Santo en su vida. ¿Me entienden? Porque Pedro caminó con Jesucristo, tuvo un encuentro real con el Espíritu Santo. Él fue el que lo transformó. Y así que Pedro, ¿cómo fue que pasó de esa persona imprudente, altanera, cobarde, a ser una persona elocuente, a ser una persona influyente? Porque Pedro influenció a tanta gente que yo creo que en el libro de los Hechos creo que convirtieron 3.000 personas. Por eso decían que hablaban con denuedo. ¿Cómo fue? Por el Espíritu Santo y por ese caminar con el Señor. Pero él en las últimas pasó de ser un tipo imprudente a ser un hombre elocuente, con pensamientos organizados, con mansedumbre, total mansedumbre. Todo lo que Pedro escribe en esas últimas cartas, que después vamos a leer un par de pedacitos, habla de un hombre manso, pacifista, y habla, pero ¿cómo fue que Pedro dio todos esos pasos? ¿Cómo fue que fue transformado? Ya hablamos que él tuvo ese quebrantamiento, hablamos que tuvo esa mansedumbre, que Pablo lo corrigió, incluso en el libro de los Hechos. Hay una palabra bien importante que dice Hechos 10:34. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Al principio Pedro no decía eso. Primero era judío radical y punto. Nacionalista a morir, nacional
Pero, dice, ahora entiendo. Y entonces, ¿de dónde vino toda esa transformación de Pedro? ¿De dónde vino ese hombre elocuente, ese hombre manso, ese hombre quebrantado? ¿De dónde vino? De haber aceptado de caminar con Jesús y de ese encuentro real con el Espíritu Santo. ¿Ha tenido usted ese encuentro real con el Espíritu Santo? ¿Lo ha tenido verdaderamente? Lo puede tener. Lo puede tener ese encuentro real. ¿Cómo fue que Pedro, ya después de ser todo eso, Pedro ya actuaba totalmente diferente? ¿Cómo lo fue? Únicamente tuvo que someterse y caminar, porque como lo dijimos anteriormente, lo único que Pedro hizo fue, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Acompáñame, sígueme. No le dijo, no, quiero que vayas a tal lugar a hacer esto, no. Todo ese caminar, hasta que él resucitó, el último capítulo de Juan, ya en lo último, fue que le dijo, sígueme y sirve. O sea, lo capacitó primero. Le hizo el reto, me amas, me amas, me amas. Pero, ¿qué tal si Pedro le hubiera dicho, no, no, Señor, yo no te voy a seguir? Lo único que hizo fue seguir a Jesucristo, estar dispuesto a caminar con él. Jesús no le dijo, haz nada, haz lo otro, solamente le dijo, sígueme. Así que esa transformación y todo lo demás viene de eso, de haber caminado con Jesús y de haber experimentado ese encuentro con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes ya empezaron a caminar, por qué parte van del camino, pero Jesucristo quiere que demos un paso más, que avancemos más, que vayamos más, porque Él quiere bendecirnos realmente en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de cómo Pedro aplicó, y esto lo vamos a hacer de manera resumida, lo que había aprendido de Jesucristo, y lo aplicó un poquito en el libro de los Hechos, pero más que todo en las cartas. Así que tenemos mucho que aprender del Pedro de los Evangelios. Tenemos mucho que aprender de Pedro, de la vida de Pedro, de cómo fue transformado, de cómo Dios hizo cosas maravillosas en su vida y que las puede hacer en nosotros, pero tenemos que aprender mucho más a vivir de acuerdo a lo que dice su carta. Ese Pedro manso, ese pacificador, ese sabio que habla de transformación. Creo que el pastor me puso aquí. ¿Quién me quiere leer lo que hay ahí en 2 de Pedro 1, del 5 al 7? ¿Alguien que me pueda leer? Que lo dice aquí. 2 de Pedro. Capítulo 1, versículo del 5 al 7. ¿Quién tiene el boletín? Bueno, yo no sé, no lo tenía, pero lo puedo leer. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 5 al 7. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Amén. Está bien, pero me gustaría leer un Reina Valera, porque una Reina Valera, ¿ese Reina Valera? No, una Reina Valera, por favor. Sí, que lo tengo. Porque hay una palabra clave ahí en el 6. Gracias. Y no, yo lo entiendo, pero este más. Por eso mismo, poned toda la diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Todo empieza por diligencia, ser constante, estar ahí buscando de la palabra del Señor. Pero hay una palabra que ahí es bien clave, dice dominio propio. Mire quién está hablando de dominio propio. Alguien que ni por cerca lo tenía.
¿Me entiendes? Si hay alguien que no podía hablar de dominio propio, ¿quién era de todos esos que estaban atrás de Jesucristo? Pedro. León. No, Señor, yo me mato con cualquiera, a ver si te va a pasar algo a ti y todo eso. Y a la larga para nada, ya le temblaron los pies ya al final cuando vio una espada enfrente ahí en el pescuezo. Pero este hombre, transformado ya por caminar con Jesús y por tener un encuentro verdadero con el Espíritu Santo, está hablando de dominio propio. Eso es transformación. Pedro corta orejas, todo eso. Al Pedro manso, elocuente y de mucha influencia con el pueblo de Dios. Y entonces vamos a hablar aquí rapidito, de lo que Pedro aprendió en el camino de los evangelios, de la transformación, y lo aplicó en el libro de los Hechos y en las cartas sobre todo. Voy a leer así por encimita. Primero que todo, Jesucristo, en Mateo 4:17, yo creo que ustedes lo tenían cerca ahí, pero bueno, empezó hablando su ministerio de ¿qué? De arrepentimiento. Miren cómo empezó de arrepentimiento, empezó hablando de arrepentimiento. Y Pedro, en Hechos 3:19, también empezó a hablar de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos para el perdón de los pecados. Así le vamos a dar una solo para ver cómo él, todo lo que aprendió. Por eso, humildemente, yo me quedo con esa opinión, porque Pedro lo único que hizo en sus cartas, si es cierto, hay pensamientos organizados, hay una escritura allí excelente, todo eso. Pero para mí, todo esto realmente es lo que Jesucristo le enseñó. Es como que yo venga a escribir algo acá, y aquí tengo copiados los versículos yo, pero eso era todo. Si alguien le enseñó algo diferente, no lo sé, pero muchos estudiosos ahí, comentaristas, dicen que se le unieron unos expertos, unos teólogos y todo lo demás. Pero yo lo único que veo aquí, en comparación con los evangelios y los hechos, en lo poquito que he investigado, es que Pedro solamente repitió lo que había aprendido. ¿De quién? Del Maestro, de Jesús. Empieza por ahí. Si nos ponemos a pensar, Jesucristo habló de perdonar a los enemigos. Dijo, perdonad a los que os ofenden. ¿Y Pedro qué dijo? El amor cubrirá multitud de pecados. El amor va a cubrir multitud de pecados. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué le demostró a Pedro y qué dijo? Gracia y misericordia. Cuando lo encontró de nuevo y sabía que le había fallado, sabía todo el desastre que era Pedro, que le dijo, me ama, me ama. ¿Qué es eso? Gracia, misericordia. ¿Lo tenemos nosotros? No. Si alguien nos hace una mala pasada, estamos listos ahí para sacarle todos los trapos al sol ahí cuando lo hace. Pero Pedro experimentó gracia y misericordia. ¿Y qué dijo al final de su carta, al final de su libro? Los dones que has recibido, ministralos a otros. Los que has recibido, ministralos a otros. Entonces Pedro solamente estaba repitiendo lo que el Señor. Empezamos hablando de oración aquí. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro cuando ya estaba orando? ¿No habéis podido orar una hora conmigo? Le dijo Jesucristo, hablándole fuerte ya a Pedro. Hey, ¿qué pasó? Se durmieron. Velad y orar para que entres en tentación. ¿Qué hacía Pedro en el libro de los Hechos? Dice que oraba a mediodía y sobre la azotea. O sea, Pedro aplicó lo que aprendió de Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en Juan 3:16? Chino, ¿ya se te olvidó? Vamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, era para el mundo. ¿Y qué entendió Pedro después? En Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas. Así que lo único que Pedro realmente hacía era repetir lo que había visto en Jesucristo. Amén, amén, así es. Hablamos de milagros. El Señor le dijo que iban a hacer cosas mayores, igual que eso. Hablamos de milagros. ¿Qué le dijo el otro día que hablamos de eso? Jesucristo levantó un paralítico. Y Pedro también, en el nombre de Jesús, eso sí, nunca les olvido. Levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Lo que tengo te lo doy. Así que hicieron milagros, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Y Pedro resucitó a una señora que llamaba Dorcas, una caritativa, también. O sea que Pedro hizo lo que vio a Jesucristo. Jesucristo y el Espíritu Santo lo usaron en todo. Hay otro ejemplo aquí que creo que es bien contundente.
hablamos en metáforas, en parábolas, en ilustraciones. Y Jesucristo las usó mucho. ¿Qué decía Jesucristo? La fe es como un grano de mostaza. Y Pedro la comparó con el oro que era resistente a lo que fuera. Así mismo, Pedro con el oro. Jesucristo dijo que Él era el pan de vida, y Pedro dijo para el crecimiento, la leche espiritual. Así que realmente Pedro lo único que hizo fue aprender de su maestro, copiar del maestro. Es todo lo que yo veo. Si veo las cartas y todo eso, es lo que yo he visto. Jesucristo hizo una ilustración a los falsos maestros, de los puercos y todo eso, y Pedro también dijo, lo usó, refiriéndose a los que se apartaban de la fe en Dios, de la verdadera enseñanza, que eran como los puercos que volverían al revolcadero, y como los perros que volvían a su vómito. O sea, todo desde principio a fin está ahí resumido, quizá en otras palabras, quizá de otra manera y todo, pero es exactamente. Siempre vamos a glorificar a Dios en todo, y todos los que estamos aquí, lo único que tenemos que tener para eso es caminar con Jesús y ser usados por el Espíritu Santo. Cada vez que hablamos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Caminando con Jesús. Juan 14, 26, ¿quién lo tiene? Vamos, dice. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les ha dicho. Amén. ¿Qué nos va a enseñar? Todo. ¿A dónde está todo? Aquí. Y nos va a enseñar todas las cosas. Aparte de eso, el Espíritu Santo nos convence del pecado y nos guía a toda verdad. Pero cada vez que usted está abriendo la Biblia, a veces no suena algo lejano, pero está caminando con Jesús, está aprendiendo de Él, está aprendiendo de Jesucristo. Cada vez que usted habla la palabra de Dios, está aprendiendo de Jesús, está caminando, está haciendo un viajecito con Él, va agarrado de la mano con Él cada vez que lo abre. Si no la abre, pues ni modo, va a estar sentadito siempre, pero no va a caminar, no va a avanzar, no va a crecer. Si usted y el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu Santo. Así que cada vez que usted abra su Biblia, ore y le pida dirección al Señor, no estamos solos. Él nos dejó esa gran promesa. Ahora vamos a hablar de 4 etapas que Pedro tuvo que atravesar, y nosotros también nos toca atravesar esas etapas. La etapa número 1 es una nueva identidad. Vamos a ver quién tiene Primera de Pedro 2:9 y luego posteriormente Isaías 54:17. Eso es identidad. Eso es lo que usted es. Permítame un momentito. Si nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Si nosotros, ¿qué es lo primero que le preguntan a los niños? ¿Cómo se llama tu padre? Y todo eso. Si nosotros no sabemos quién es nuestro padre, ¿cómo vamos a reclamar las promesas? ¿Qué es lo primero que te preguntan en un aeropuerto? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Qué tal si usted le dice, no, yo no sé cómo me llamo? ¿A dónde vas? No, tampoco. ¿Se imagina? Pues así tenemos que tener nosotros. Así como Pedro tuvo una nueva identidad, y la dice ahí, Primera de Pedro, creo, 2:9. La palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahí hay de todo, pero no nos vamos a ir. Hay un propósito que nos llamó, pero primero que todo somos pueblo de Dios. Recuerda, el pueblo, sus hijos y su iglesia. La iglesia somos los que vamos a estar siempre hasta el final, ¿sabían? ¿Verdad? La familia de la fe, y ya pronto vamos a hablar de eso, pronto. Pero esa nueva identidad es indispensable para avanzar en estas etapas. Si usted no tiene identidad, usted no va a saber cómo dar los primeros pasos, cómo subirse al avión, no va a saber cómo, no llena ese requisito. Si usted no sabe quién es, no va a poder avanzar, ninguno de nosotros. Y esto es un camino de fe. Este es un camino de fe. ¿Y cómo vamos a reclamar ese tipo de promesas? Por ejemplo, usted, hermano, por ejemplo, usted tiene una situación
una persona que se ha levantado contra usted, un trabajo, un compañero de trabajo, en la familia, lo que sea. El otro día una hermana me habló de brujería, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted va a reclamar una promesa si no tiene esa identidad? Léamela, por favor, hermano. Isaías 54, 17. Reina Valera. Ok, gloria a Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Amén. Y su salvación de mí vendrá. Amén, amén. Tenemos que tener esa identidad ahí. En Isaías 49 dice que Él va a pelear por sus hijos. Pero si usted no se identifica como un hijo de Dios, usted no va a poder reclamar esas promesas. Tiene que empezar por eso. Si quiere avanzar, pase, llegue a esa etapa ¿de qué? De identidad. Señor, tengo todos estos problemas, pero yo soy un hijo tuyo y aquí tú me dijiste esto. Tú me dijiste esto y yo lo creo porque tú me hiciste esas promesas. Yo lo creo totalmente porque tú me lo prometiste y yo soy un hijo tuyo. Tú dices que tú eres Abba Padre y tú eres mi papá y si viene el enemigo a acusarlo, a hacerlo sentir culpable, tú me dijiste que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, pero usted tiene que tener una ¿qué? Identidad. Tiene que sacarle la idea al enemigo, a las circunstancias, a los problemas, a la pérdida de trabajo, a las finanzas, a lo que sea. No. Yo soy el hijo del dueño del oro y de la plata. Yo soy hijo de ese. Yo soy hijo de ese. Y así en todas las áreas. Entonces todo lo podemos, saquemos un ID. Saquemos un ID, yo soy una nueva criatura, lo que sea. Pero tenga su ID a mano siempre que vengan todas esas cosas. Tengan. La otra etapa, vamos a hablar de 4. La otra etapa es las nuevas relaciones o las nuevas familias. Léame, hermano Alfredo, Gálatas 6:10, por favor. Dice la palabra de Dios. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Cuáles son las? ¿Tienen familia ustedes de la fe aquí o no? Amén. Gloria a Dios. Yo tengo una gran familia aquí. Para que démosle un aplauso a toda esa familia que Dios nos ha regalado. Para la gloria de Dios, que Dios nos ha regalado esta gran familia. Y Dalmi, volvamos a Mateo 4, 18 al 20. Y usted, Jorge, esté listo después con el otro. Oye, que ahorita, ahora la vamos a aplicar de nuevo. Léamelo, por favor. 18. Sí, al 20. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. O sea, Jesús le hizo un llamado, pero también le dio una nueva familia. Ya. Le dio unas nuevas relaciones. Le dijo: mira, te voy a mandar a otros pecadores como tú. Te voy a mandar a Rolando, un cobrador de impuestos, y todo era Mateo. Te voy a mandar al otro, que quizás no te caiga bien, porque es de una nacionalidad que no te gusta. Son grandes rivales en el fútbol y no te llevas bien con esa gente. Te voy a mandar un vecino que es de tal país, que tampoco te va a gustar, pero ahí te lo voy a agregar. ¿Me entiendes? Te voy a agregar al otro, que es muy creidito, pero ahí va contigo. Así que soportados los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Pero esa es la familia de la fe. Esa es la familia, te lo voy a mandar y ahí vas a caminar. ¿Y qué escribió Pedro después en primera de Pedro 3:8? Por lo demás, hermanos, tengan solo todos de un mismo sentir. Estaba hablando de unidad. Pedro al principio no lo entendía. Pedro primero no aguantaba a nadie. Judíos y punto, nada más. Pero Pedro empezó ¿a qué? A entender. En Hechos 10:34, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Así que esta es la familia que Dios nos ha dado y nos toca caminar con ellos, su iglesia, y con ellas es lo que vamos a ir hasta el final, hasta nos vamos a ver ahí en el cielo. En la iglesia está la promesa que dice que Él va a venir por su ¿qué? Iglesia. Así que a irnos aguantando un poquito más ahí, la familia y la fe. Entonces tenemos eso
de que Pedro lo fue entendiendo. No se quiten esa palabra, que esto de transformación, esto de cambio significa ir entendiendo, ir comprendiendo más a cada vez la palabra del Señor. ¿Cuántas veces yo al pastor, me acuerdo que cuando empecé aquí hubieron 2 prédicas, de perdonar, y la otra tenía un letrero ahí en la iglesia de Flagler, donde el lema del año creo que era buscar el reino de Dios y su justicia. Y efectivamente, yo alegre, me he encantado, gloria a Dios, tenemos un hombre muy usado por Dios, y aquellas prédicas casi me acuerdo todavía lo que decían es, gloria sea el Señor, la gloria sea para el Señor. Pero ¿qué pasó? Me gustaron, emociones, pero cero transformación. ¿Por qué? Porque no las había entendido. Muchas emociones, muchos retos, pero no, muy bonitas, pero no estaba la transformación. Ahora las entiendo, ahora las empiezo a comprender, y este camino de transformación va a ser hasta cuando nos pongan el último clavo en el ataúd. ¿Oyeron, hermano? Hasta que pasemos a la presencia de Él. No es que ya, como decía Pablo, no es que ya lo haya alcanzado. Sigo en esta cuestión de transformación. La tercera es los nuevos propósitos. Nuevos propósitos. Hablamos de identidad, hablamos de las nuevas relaciones o de la nueva familia, nuevos propósitos. Juan 21, 15 y 17 nada. 15 al 17. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos nuevamente cómo ese llamado es más profundo, cómo ya estamos hablando de un nuevo propósito. Ya no es de pensar en Pedro, ya no es de pensar en Israel, sino a lo que apareciera. Ya se trataba de amar a los demás más que a Él mismo. Cuando Jesucristo dijo: amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, se trataba de poner todo por encima de Él. Todo. Llevarse a asimilar los defectos de los demás, comerse los defectos de los demás, los desprecios, los rechazos y todo lo demás. Y Jesucristo le estaba diciendo: si me amas, bueno, pruébalo, demuéstralo esta vez. Ya no me vuelvas a decir más, que no me vas a negar, que estás dispuesto. No, es hora de demostrarlo. Y en realidad ese proceso, de eso tiene que tener evidencias. Ese proceso de ese nuevo propósito. Y lo vamos a leer Juan 15, 16. No sé quién lo tiene. Si no, yo mismo lo leo. Piense, es corto. Bueno, yo no tengo corto aquí, pero bueno. ¿Alguien lo tiene? Ah, bueno. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Hasta ahí lo vamos a resumir. Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos? Hablarle a otras personas más de Jesucristo. Los logros. Jesucristo. ¿Cuántas personas le hablas de ellos? ¿Cuántas personas tú los has querido llevar al camino de la transformación? Recordemos que el Espíritu Santo es el que convence del pecado. Lo de nosotros es llevarlos aquí, al camino. Pero ¿cuántas personas? Esos son los frutos. ¿Qué dice? Que no es que nosotros, todo nace del amor de Dios. Todo nace porque Él nos amó. Él nos amó primero. Él nos buscó. Él nos llamó y nos ha usado para grandes cosas en su reino. Pero todo nació en el corazón de Él.
Pero ¿cuál es el propósito? ¿Es el nuevo propósito? Para que llevéis fruto. Para que lleves fruto. Hay un propósito, llevar fruto. Ya Pedro entendía eso, que había que llevar fruto. Y incluso Pedro, por eso vuelvo y repito, que Pedro solamente cuando él recibió ese llamado, allí Pedro resume algo de eso. En primera de Pedro 5, 2 y 3, versículo 2 y 3. Lo tengo yo. Amén. Dice así: cuiden que el rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedas obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Un buen ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo nosotros de eso. ¿Y qué era lo que Pedro estaba allí? Lo que había recibido de Jesucristo lo estaba enseñando. Lo estaba enseñando. Él estaba diciendo, me ama. Pues aquí está, él lo está llevando. ¿A dónde? En las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque lo aprendió de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Que aprended de mí. Aprended de mí. Y Pedro lo que hizo fue aplicar lo que había aprendido de Jesucristo. Así que Pedro sabía lo que era llevar fruto. Pedro sabía, ya estaba, lo que había aprendido de Jesucristo lo estaba enseñando a otros, lo estaba enseñando a otras personas. Ya para concluir, hablamos de las 4 etapas, ¿verdad? Hablamos de las 4 etapas. Hablamos de la primera, la identidad. Si no hay identidad, no sabemos para dónde vamos. No vamos a saber para dónde vamos para empezar este viaje, para caminar con Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que saber es que somos sus hijos. Después que el Señor nos ha dado, ¿qué? Esta familia. Después, este nuevo propósito, y viene la 4ª, que es la nueva misión. La misión que tenemos nosotros. Esta misma se identifica con llevar frutos, pero en Mateo 10, 29, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene ahí? No, perdón, 28, 19. 28, 19. Bueno, yo se lo voy a resumir. ¿Lo tienes? Dale. Bueno. Tú. Dale, la próxima, no importa. Sí. Dale. Una nueva misión. Una nueva misión. Lo que nunca Pedro entendía al principio. Dice la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya, con eso es suficiente. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no lo entendía Pedro primero, nuevamente volvemos a eso, pero ya sabía él que era eso. El mismo Pablo decía en Romanos 11:13, decía, yo honro mi ministerio a los gentiles, porque era criticado por los judíos, era criticado por los otros, porque no querían, y todavía se da eso, que no quieren que nosotros recibamos la salvación, las enseñanzas, nos consideran indignos, y más sin embargo Pablo decía, yo honro mi ministerio ¿a quién? A nosotros. En este tiempo sería Pablo nuestro pastor, nuestro guía. Él sería el que nos tuviera, el único que nos tomara en cuenta, se podría decir, para esos tiempos. Obviamente después de Jesucristo. Y Pedro entendió ese Hechos 10:34. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro empezó a entender esa misión. No sé si nosotros hemos entendido que ya no solo es si tenemos la oportunidad de decirle algo a un drogadicto, no sé si tenemos la oportunidad de decirle algo al que no nos cae bien, al que nos hizo una mala pasada. Y entonces, pero Pedro entendió muy bien que había una nueva misión en su vida y que iba mucho más allá de Israel. Así que cada uno de nosotros debe entender que tenemos una nueva identidad
unas nuevas relaciones, una nueva familia, un nuevo propósito y también una nueva misión. Todos los que estamos aquí no podemos avanzar, todos estamos pasando por esas etapas. Ya para resumir, creo que si hemos estudiado la vida de transformación de Pedro, si hemos aprendido hoy, es para ver, para examinarnos a nosotros mismos en qué parte del camino estamos, por dónde vamos, qué requisitos cumplimos, que si nosotros nos identificamos con esa transformación de Pedro, si creemos realmente que como Pedro Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, como lo dice en 1 Corintios 2:9, Gaby, nuevamente. Dice la palabra del Señor, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Si nosotros estamos seguros que ese versículo aplica en nosotros, aunque nos sintamos incapaces, aunque nos sintamos inmerecedores, ese versículo nos da la esperanza que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Nos da la esperanza que Dios puede transformarnos, porque Dios nunca lo soltó en ese tiempo, jamás lo soltó a Pedro en esa trayectoria, en ese proceso, nunca lo soltó. Y Pedro, lo único que tuvo que hacer Pedro y lo que nos toca hacer a nosotros es investigar cómo el Señor pensaba, cómo hablaba, cómo actuaba y cómo vivía. De esa manera nosotros vamos a estar siendo una evidencia de esa transformación. Si no hay eso en nosotros, no hay evidencia de transformación. Podemos hacer lo que querramos, pero si no aprendemos de Él, como dice la palabra en Mateo 11:29, nosotros no vamos a hacer esa evidencia, como lo dice en Hechos 4:13, que toda la gente notaba que eran que habían estado con el Señor, a pesar de que en Hechos 4:13, a pesar que eran hombres sin palabras, del vulgo y todo eso, pero era una evidencia. ¿Por qué? Cómo pensaban, cómo actuaban, cómo hablaban, sobre todo cómo hablaban. Tiene que haber un cambio en la manera de hablar de todos nosotros, en la manera de actuar. Tiene que haber una transformación, y eso no se lo dio, no estoy menospreciando ni un estudio bíblico, no se lo dio ni 100 seminarios ni nada de eso. Que bueno, así como dijo Daniel al principio, que el Señor quiere darnos ciencia, conocimiento, gloria a Dios. Pero aquí se trata de ser una evidencia a puras acciones. No andaba en una etiqueta allí que decía, no, yo soy soy de tal iglesia. No. Era solamente Pedro siendo imitador de Jesucristo, como lo dice su palabra. Así que realmente somos transformados por el amor de Jesús primeramente, porque Él nos buscó primero. Somos transformados por su palabra, como lo dije en un momento. Antes ese Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Ese Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Esa añadidura, ese propósito, yo no lo había descubierto al principio, se los digo de verdad, me gustaba la palabra, pero no lo había. Ese Lucas 1:37, de no hay nada imposible para Dios, tampoco, eran muy palabras bonitas, eran dichos bonitos, pero hoy son parte de mi vida, son parte de mi historia, son parte de ese caminar. ¿Con quién? Con Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Son parte de eso y están conectadas a mi vida diaria, a mi vida por siempre. Están conectados y nunca quiero despegarme de esas promesas, de esa palabra. Ahora están conectadas. Ahora no solo es una información, sino es una transformación. Cierro con ustedes con 3 preguntas, hermanos, 3 preguntas nada más. La número 1 es requisito que hablamos hoy. Si no solo vamos a hacer emociones, pero están dispuestos a ser transformados. Están dispuestos, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque es un requisito que debemos de empezar. Número 2, ustedes no se lo contesten, piensen nada más. Creen, como esa gente de Hechos 4:13, que la gente ya habrá notado esa transformación en sus vidas.
Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria sea el Señor, gloria sea el Señor. Y la otra, a ver si queremos, como Pedro, que Jesús en medio de todas esas imperfecciones, había un propósito en él, y era Lucas 22:32. ¿Quién lo tiene? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. ¿Creen? ¿Están dispuestos ustedes a ayudar a esa vida de transformación a otras personas? Ayudarlos. A Pedro Jesús le hizo ese llamado de ahí, a pesar de que sabía que lo iba a negar. Ya en Lucas 22, en ese capítulo mismo, Pedro lo empezó a negar y a todo lo demás. Pero el Señor le dijo: cuando tú vuelvas, cuando tú ya estés de acuerdo conmigo, ven y restaura a otras personas. Ven, lleva frutos a esas personas. Así que cierro con esas 3 preguntas, hermanos. Lo primero es que empiece la restauración por nosotros, ser una evidencia y poder restaurar a otros, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos, y nosotros tenemos que empezar por nosotros para ser restaurados. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y la gloria sea para mi Señor Jesucristo.